Ya hemos empezado a revisar este contrato, que es el contrato de compra-venta, y nosotros hemos podido ver que el comprador y el vendedor tienen diferentes obligaciones, ¿no? Diferentes, de las cuales obviamente también va a emerger el derecho que tenga cada uno respecto del otro, ¿no? Ciertas prestaciones que se tengan que celebrar respecto de la otra parte. Hemos visto que entre las obligaciones del vendedor estará entregar la cosa vendida, que es sumamente importante. Además de entregar la cosa vendida, tiene que hacer adquirir la propiedad y en caso que la transmisión no es efecto mismo del contrato de compra-venta, lo que tiene que hacer es hacer adquirir el derecho. Mientras el bien no sea, mientras no se transfiera este derecho, entonces nosotros sabemos que rige este principio por el cual el bien perece para su dueño, ¿no? Y por último, después de haber revisado estos aspectos, nosotros ya estábamos ingresando a la revisión de la garantía de evicción y saneamiento. La garantía de evicción y saneamiento, cuando nosotros empezábamos a analizar al menos esta garantía, que necesariamente está en el contrato de compra-venta, y no solo en el contrato de compra-venta, sino en cualquier contrato que va a implicar el traslado de la propiedad de una persona a otra, va a implicar que el comprador tiene la garantía en cualquiera de estos contratos, en primer lugar, y en segundo, que el vendedor tiene que garantizar la pacífica posesión por parte de su comprador, ¿no? Es decir, la evicción va a implicar que un tercero se atribuya un derecho de propiedad sobre el bien o bueno, algún derecho, además de un derecho de propiedad, sobre el bien que ha sido transferido al comprador, ¿no? Y si un tercero alega mejor derecho, el vendedor tiene que ser llamado a defender el derecho que ha transmitido, ¿no? Para tratar de solucionar esto. El saneamiento, básicamente, lo que implica es arreglar algo, ¿no? Y el saneamiento se va a dar en caso que suceda la evicción, o en caso de existir vicios ocultos del bien, ¿ya? Entonces el saneamiento que tenga que realizar necesariamente el comprador, digo, el vendedor, eh, se va a dar ante estas dos situaciones. Ante la evicción, es decir, ante la situación por la cual una tercera persona se atribuye derechos sobre el bien, o en el caso de los vicios ocultos que vamos a revisar en un momento más. La evicción entonces implica la pérdida de la cosa por efecto de una resolución judicial, ¿no? Que va a ser firme. Ahí dice firme, está mal. El saneamiento implica, por otro lado, remediar esto, ¿no? De acuerdo a las reglas del Código Civil abrogado y de esto que se encuentra en el Código Civil comentado y concordado de Carlos Morales Guillén, van a ser tres las condiciones para que se dé esto de la evicción, ¿no? En primer lugar, tiene que tratarse de una perturbación resultante de un derecho alegado judicialmente por un tercero. En segundo lugar, el derecho judicialmente alegado que causa la perturbación tiene que ser anterior a la venta. Es decir, que este derecho que alegue el tercero sea anterior al momento en que el comprador y el vendedor han celebrado el contrato de compra-venta. Y la más importante, una de las más importantes, en realidad los tres son requisitos necesarios, ¿no? Las cargas tienen que ser desconocidas por el comprador, es decir, el comprador no tiene que haber tenido conocimiento que un tercero podría atribuirse derechos sobre el bien en el momento que celebran el contrato. Entonces, el Tribunal Supremo de Justicia, en el Auto Supremo 317, quebrado 2018, nos va a decir que toda especie de pérdida, de turbación o perjuicio que sufre quien adquiere la cosa va a ser la evicción, ¿no? Mientras que el saneamiento implica el resarcimiento por parte por el causante al evicto causaviente, ¿no? El que le ha transferido entonces el bien tiene que resarcir ese aspecto. Pero
veamos, ¿no? La evicción, como vemos ya, nosotros estamos realizando una retroalimentación de lo que ya hemos avanzado. La evicción puede ser total o parcial. Será total cuando se prive totalmente del bien, ¿no? Mediante una acción reivindicatoria, mediante la ejecución de una hipoteca por parte del acreedor. Entonces, el comprador va a ver que el bien se pierda para sí. Pero también puede ser parcial cuando recae únicamente sobre una parte que, del bien que ha adquirido el comprador, ¿no? Puede ser en porciones o respecto a ciertas servidumbres sobre las cuales tenía desconocimiento. Ustedes ya conocen esto de las servidumbres reales, ¿no? Existen servidumbres que pueden en algún momento, mediante la acción confesoria, solicitarse al comprador, ¿no? En este caso, entonces, la evicción total y la evicción parcial van a tener consecuencias y efectos jurídicos diferentes, ¿no? Algo importante a tomar en consideración respecto a la evicción es que, aunque se excluya la responsabilidad por evicción, el vendedor siempre debe restituir el precio y los gastos de la venta, ¿no? Siempre va a hacerlo, siempre tiene que restituir en caso que ocurra esto, ¿no? Por más que se limite la evicción y todo esto. Ante estas situaciones, entonces opera el saneamiento, que es denominado responsabilidad de nuestro código. En nuestro código no siempre va a estar con la palabra saneamiento. De hecho, no está con la palabra saneamiento. Nosotros encontramos en nuestro código la palabra responsabilidad. En la evicción total, lo que va a corresponder es la restitución del precio pagado, además de los costos hechos, los gastos, perdón, realizados por la cosa. También corresponde el pago de los gastos de juicio y todas las costas, ¿no? Entonces, el comprador que ha comprado un bien y que lo ha perdido en juicio tiene el derecho a todo al resarcimiento de todos esos dineros, ¿no? Por otro lado, si se da la evicción parcial, puede pedir la resolución del contrato, ya que se estén cumpliendo, y esto tiene sus reglas específicas también. Y por otro lado, también puede pedir la reducción del precio. El comprador está obligado a llamar a su vendedor en los juicios que le inicia un tercero respecto del bien. Esta es una regla sumamente importante. ¿Por qué? Porque si el comprador llama al garante de evicción y saneamiento, entonces él mismo tiene que, bueno, tiene que colaborar a su adquirente, es decir, a su comprador, a defender tal derecho. En caso de no llamarse al vendedor, lo que va a suceder es que él mismo incluso va a poder establecer o va a poder probar en juicio que, que podría haberse logrado un resultado diferente, ¿no? A la pérdida del bien. Nos dice, ¿no? Si es que omite el llamamiento pues, y es vencido, el vendedor, digo, el comprador, no puede responsabilizar al vendedor si éste va a probar que existan razones para obtener el rechazo de la demanda. Puede modificarse la responsabilidad o incluso excluirse. Sin embargo, el vendedor siempre va a responder por hecho propio, siendo nula cualquier disposición contraria. Se exime la responsabilidad del vendedor si el comprador va a comprar el bien bajo su riesgo y peligro, esto que ustedes han visto, ¿no? La teoría del riesgo. Si el comprador asume el riesgo y posteriormente pierde el bien, entonces, claro está que en estos casos no va a poder exigir, no va a poder ser responsable el garante de evicción. Tenemos además del saneamiento por evicción, el saneamiento por vicios ocultos. Además, el vendedor va a responder por los vicios ocultos de la cosa, o también llamados redivitorios, ya que redivir significa que el vendedor tenga de nuevo lo que hubiese tenido. Es decir, lo que se va a buscar es restituir lo que él mismo hubiese llegado a perder en mérito a la compra que ha realizado.
A diferencia del error, no estamos ante un error, ¿no? En este caso, el que compra efectivamente y exactamente quiere la cosa que ha comprado, la cosa que ha querido adquirir, pero esta tenía ciertos defectos, esa es la diferencia, ¿no? Es decir, no se ha equivocado sobre la sustancia, no se ha equivocado sobre las cualidades de la misma que han sido determinantes para el contrato, porque en el error, es decir, esa falsa apreciación de la realidad que se da, es la que determina que el contrato se celebre, ¿no? Uno compra por el error mismo, porque se equivoca, porque cree, y ese error, esa equivocación, es la que le hace decir, yo sí quiero comprar. En cambio, en los vicios ocultos estamos ante una situación en la cual el comprador efectivamente quiere el bien, lo que no, lo que sucede es que el bien trae ciertos vicios ocultos, ¿no? Entonces no hay un error propiamente dicho. Compra el bien que quería adquirir, pero tiene defectos ocultos y que le habrían impedido inclusive la compra, ¿no? El comprador que conozca su impericia debe acudir a las personas competentes. Esa es una regla importante, ¿no? Para no perder el derecho de saneamiento por su negligencia, ya que la ley nos establece claramente que el saneamiento por vicios ocultos no procede en caso de ser reconocibles o en caso que el comprador los conocía o debía conocerlos, ¿no? Y eso de debía conocerlos es medio, digámoslo así, es sujeto a interpretaciones muy amplias, por lo cual el comprador también tiene que tener cierto grado de diligencia, por tanto, también tiene que acudir a gente que conozca sobre el bien y no simplemente aventurarse a la compra, ¿no? El comprador puede pedir la resolución de la venta, es decir, esta es la denominada acción redivitoria cuando existen vicios ocultos y obviamente con sus efectos retroactivos, es decir, con la restitución del precio, o por otro lado, la disminución del precio, esta que se denomina la acción estimatoria o acción quanti minoris. La responsabilidad por vicios ocultos nos da ciertos supuestos que emergen de la ley. La pérdida de la cosa por efecto de los vicios ocultos implica 4 supuestos, según nos establece Carlos Morales Guillén. La cosa puede perderse por efecto de los vicios que eran desconocidos por el vendedor. En caso que los vicios eran desconocidos por el vendedor, este tiene que restituir el precio y los gastos de la venta. La cosa se pierde para el vendedor, ya que perecida ella, el comprador no puede restituirla. Entonces, si el bien perece, perece para el vendedor y no así para el comprador. Eso es algo importante. Y tendrá que restituir entonces el precio por el precio, ya que se han identificado los vicios ocultos sobre el bien. Como segundo supuesto tenemos que los vicios eran conocidos por el vendedor. Y en estos casos debe restituir el precio, los gastos de venta y además debe pagar los daños y perjuicios que hubiese generado esta actitud, ¿no?, de omisión que el mismo, que evidencia la mala fe del mismo. Por otro lado, tenemos la pérdida de la cosa por causas ajenas a sus defectos. Este puede ser un caso fortuito o culpa del comprador. Entonces, si el comprador es el que hace que perezca el bien y o ha existido un caso fortuito, es decir, un elemento externo que ha terminado destruyendo el bien, este solo puede reclamar la rebaja del precio si el vendedor no conocía los vicios. Esto es, si es que el vendedor es de buena fe, el bien perece por caso fortuito o culpa del comprador, entonces solo se puede pedir la rebaja del precio, ¿no? ¿Por qué? Porque no es culpa misma del vendedor también, ¿no? Ahora, puede darse que la cosa perezca por caso fortuito o por fuerza mayor, y estos aspectos, pero los vicios eran conocidos por el vendedor. No perece el bien por los vicios, perece por otros aspectos, ¿no? Por causas ajenas a los defectos.
pero al final el bien tenía defectos. Entonces, en caso que tenía defectos, el vendedor conocía estos defectos, se evidencia que él mismo actuaba de mala fe. Y entonces el vendedor está obligado a restituir el precio que correspondía y además el abono de los daños y perjuicios que hubiese ocasionado su mala fe. Los efectos de la resolución de la venta son los siguientes. En caso de ignorar los vicios del comprador, tiene que restituir el precio percibido y los gastos de la venta, ¿no? Eso ya lo habíamos manifestado. En caso de tener mala fe, además del pago de los daños, de los gastos de la venta y del precio, tiene que pagar los daños que se hubiese generado. El vendedor tiene que probar no haber conocido los vicios. Estas acciones tienen la acción redivitoria por la cual se va a buscar la restitución del precio y la acción estimatoria por la cual se va a buscar una rebaja del precio según las circunstancias que ya hemos revisado, van a prescribir en un tiempo de 6 meses. ¿Y por qué es en un tiempo de 6 meses? Porque un tiempo de 6 meses es razonable para que un comprador pueda establecer si existen vicios ocultos sobre el bien, ¿no? Entonces, debido a la necesidad de no dejar pendientes mucho tiempo la validez y eficacia. Esto entonces de los vicios ocultos va a prescribir en 6 meses, según nos establece la ley. Se busca que también los contratos surtan ciertos efectos y el hecho que un comprador no haga uso de estas acciones por los vicios ocultos implica que también él mismo está conforme con lo que ha recibido, ¿no? Es lógico que recaigan sobre el tenedor. Por otro lado, tenemos obligaciones que emanan de este contrato de compraventa que van a ser inherentes al comprador, ¿no? El comprador tiene como principal obligación el pago del precio. El precio es una prestación es una prestación que es una contraprestación que se da en aquellos contratos en los cuales se va a adquirir la propiedad. Por eso es que también algunos hablan del precio de los materiales, ¿no? En el contrato de obra, por ejemplo, porque sí se va a adquirir la propiedad de estos materiales, pero hay también hay diferentes términos a utilizarse según el contrato, ¿no? El contrato de antícresis, por ejemplo, tendrá un capital, ¿no? Un capital, que es el monto de dinero. El contrato de arrendamiento tendrá una prestación denominada canon de arrendamiento, que no es un precio propiamente dicho, porque no se está pagando por la transferencia de un determinado derecho, ¿no ve? Eso es una distinción necesaria que se tiene que realizar, por si acaso, ¿no? Las obligaciones del comprador, la principal entonces es pagar el precio. El precio se determina por las partes, en primer lugar. En segundo lugar, las partes también pueden establecer que una tercera persona sea la que determine cuál va a ser el precio del bien. En caso que esta tercera persona no quiera o no pueda fijar el precio, no va a haber venta, estamos ante una nulidad. ¿Por qué? Porque no va a haber objeto del contrato, ¿no? Cuando se venden las cosas que el vendedor vende habitualmente y no se ha determinado, entonces cuando las partes celebran un contrato de compra-venta respecto a un bien que el vendedor usualmente vende, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si no se ha determinado el precio, se presume que es el precio que usualmente él cobra por la venta de estos bienes. Las cosas con precio de mercado se van a regir también por los precios del lugar. Tiene además otras obligaciones, ¿no? El comprador que además de las establecidas respecto al precio. El comprador tiene que pagar el precio en el término establecidos por el contrato, ¿no? Si no existe un pacto, se tiene que realizar en el lugar y momento en que se entrega la cosa. Si no ha existido entonces un plazo otorgado para el pago del precio, entonces se tiene que realizar el momento que se entrega la cosa, ¿no? Corresponde el pago de intereses si el contrato así lo establece.
si la cosa vendida genera frutos y ha sido entregada al comprador, es decir, si el comprador ya ha recibido el bien y la cosa genera frutos, entonces el vendedor va a tener derecho al pago de los intereses, ¿no? Que además del precio. Si el comprador es constituido en mora, los intereses también empiezan a correr, ¿no? Y ustedes ya tienen conocimiento respecto a este incumplimiento temporal, ¿no? Que han debido analizar en la materia de obligaciones. Si el contrato establece que va a haber intereses también, entonces se puede hacer, ¿no? Según los parámetros y estándares de los intereses convencionales, que tienen un máximo del 3% mensual, ¿no? También puede suspenderse el pago, ya que se puede anticipar las consecuencias de la evicción, ¿no? Es decir, el comprador puede negarse a pagar en ciertas circunstancias, cuando teme que la cosa vendida o parte de ella puede ser reivindicada, pero tiene que ser esto de manera fundada, ¿no? Excepto si se otorga una garantía suficiente para que el mismo pueda, pueda, pueda adquirir nuevamente o pueda recuperar el precio que ha, que ha pagado, ¿no? Cuando la cosa se encuentra con garantías reales o sujetas a vínculos de embargo o secuestro, ¿no? Si la cosa se encuentra con ciertos gravámenes, con tal vez ciertas restricciones o limitaciones que no eran conocidas por el comprador en el momento de celebrar la compraventa, entonces va a tener derecho a suspender el pago, ¿no? Hasta el momento en que se levanten estas. Si conocía de estos aspectos, entonces no puede suspender el pago y tiene que realizar y está obligado a cumplir con el pago. En caso de no cumplir el pago, el vendedor puede pedir la resolución del contrato, más el resarcimiento de los daños, ¿no? Se aplican las reglas de la resolución de los contratos. En caso de bienes muebles que pueden depreciarse y productos alimenticios, la resolución opera sin intimación cuando el comprador no los retire o pague el precio dentro del término, ¿no? Esto es claro, no merece mayor explicación. Por otro lado, tienen también ciertas obligaciones que van a generarse de la relación contractual misma, ¿no? El, el comprador va a perder las arras o seña cuando median en el contrato de compra-venta, en caso de haberse retractado o en caso de, sí, en caso de haberse retractado, ¿no? En caso que se van a aplicar entonces en estos casos las reglas de las arras penitenciales y de las arras confirmatorias que ustedes ya conocen a cabalidad. También va a tener la obligación el comprador de pagar los gastos del contrato, ¿no? Salvo pacto contrario, nos dice textualmente el Código Civil. También tendrá que afianzar el pago aplazado en casos de temerse su insolvencia. Va a tener también la obligación de pagar el suplemento del precio que corresponde a la mayor cabida del inmueble comprado cuando no pase de la 20ª parte de lo señalado en el contrato. Esto respecto a la compra-venta de bienes inmuebles sobre medida, ¿ya? Muchas veces se va a dar el caso que directamente se va a realizar la venta sobre la medida de un bien inmueble, ¿no? Es decir, te voy a vender 300 metros de un terreno gigante que yo tengo de 1 hectárea, digamos, ¿no? Entonces, en estos casos puede suceder que el terreno tenga menor o mayor extensión, menor o mayor extensión, en cuyo caso tendrá que reajustarse, ¿no? Eso ya vamos a ver, eso ya pueden verlo en el video que ha realizado el estudiante Guarititu. Les pido por favor lo vean. Entonces, en este caso, cuando no pasa de la 20ª parte de la extensión señalada por el contrato, esta diferencia entre lo vendido y lo efectivamente entregado, entonces se tiene que pagar el suplemento del precio para perfeccionar este contrato de compra-venta, ¿no?
Por otro lado, tiene la obligación de devolver la cosa comprada si es que se resuelve el contrato o por pérdida parcial de la cosa, por pérdida total o por pérdida parcial, por vicios ocultos también. Va a tener además la obligación de reembolsar al vendedor todo lo que él mismo hubiese pagado por deudas y cargas de la herencia, por los créditos que tenga contra la misma cuando se trate de la venta de herencia, ¿no? La venta de herencia implica la venta de los activos y de los pasivos. Ustedes han visto en las teorías del patrimonio que nosotros y nuestro código se rige bajo la teoría del patrimonio personalidad. Es decir, que toda persona tiene un patrimonio y dentro de ese patrimonio se encuentran las relaciones no solo activas, es decir, no solo los créditos, no solo los bienes, sino también las obligaciones, los deberes, también la obligaciones, deberes y también las cargas, ¿no? Entonces, si es que se vende una, una, eh, una herencia, el comprador tiene que restituir al vendedor los pagos que se hubiese realizado por los pasivos, ¿no? Es decir, por las deudas o las cargas que tenía la herencia misma. Para esto tendrán que revisar también el video que ha realizado Leticia Mendoza. De esta manera, entonces, hemos llegado al final del análisis del contrato de compraventa. Existen ciertas peculiaridades respecto a este contrato. Este contrato puede celebrarse sobre la herencia, ¿no? Una persona puede vender la herencia bajo las condiciones establecidas en nuestro código. También tenemos el contrato de compra-venta sobre medida. Un bien inmueble puede venderse sobre medida, en cuyo caso también tendrá que cumplirse con las reglas que ustedes ya han debido ver en los videos que ya hemos subido a la anterior clase y que les pido puedan, puedan revisar y además generar dudas al respecto. Por otro lado, yo creo que el contrato de permuta también les pido que lo revisen porque ya estamos también por terminar el horario. Y en base a eso, a primera hora vamos a ir absolviendo las dudas que vayan generándose por ustedes. Por otro lado,